Bienvenidos, en este video vamos a realizar un algoritmo que tenga la capacidad de funcionar con una estructura de repetición y además las estructuras de condicionales de sí, entonces y no. Bien, vamos rápidamente. La idea es la siguiente, vamos a desarrollar un algoritmo tipo calculadora, vamos a desarrollar ahí, basado en un formato de tipo menú, el cual va a permitir la repetición y el análisis de las condiciones de las operaciones involucradas. Las operaciones que vamos a ocupar van a ser la división entre dos números y una función f de x igual a 1 sobre x. Entonces, bien, comenzamos. Ya tengo entonces mi algoritmo, se va a llamar cal repetición. Recuerda, no vamos a colocar acentos por el asunto de los operadores. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a definir, aquí dejamos el espacio para el programador y ahora definir. Bien, ¿qué vamos a definir? Ok, recuerda, primero vamos a ocupar una estructura de menú. Es una estructura de calculadora. Voy aquí a mostrar dos formas rápidas. Le voy a llamar opción letra. Es decir, vamos a hacer que elijas el tipo de operaciones que quieres hacer. Por ejemplo, una va a llamarse aritmética y otra se va a llamar funciones, por ejemplo. Entonces se va a llamar opción de letra, como para este tipo va a ser una letra de tipo carácter. Luego voy a definir aquí una opción de número. ¿Por qué? Porque voy a manejar, por ejemplo, si es la opción 1, voy a hacer divisiones. Si voy a hacer la opción 2, voy a hacer la función, por ejemplo. Entonces vamos a hacer una operación, una opción de tipo número, como aquí para este caso vamos a definirla como un tipo entero, que sean números de opción. Ahora, después de esto, recuerda, necesitamos también controlar la forma de repetir, de decirle, ¿sabes qué? Vamos a repetir esta opción. Entonces, vamos a definir entonces una variable que le voy a llamar repetir, rep, por ejemplo, y la voy a definir ahí como entero, por ejemplo, pero puedes construirla también como una letra. Entonces, vamos a definirla como entero. Después de esto, ahora voy a definir mis variables que yo necesito para la parte aritmética. Voy a definir entonces el valor de x, porque recuerda que vas a hacer una función, f de x, porque vas a hacer una función, y mi numerador, mi denominador, porque voy a hacer una división y una respuesta. Entonces voy a colocar una variable que se llama reps. Como ambas van a ser de tipo real, porque recuerda que puedes hacer operaciones y generar decimales. Una vez hecho esto, ahora primero voy a proceder con algo muy sencillo. Esta primera parte es, voy a definir este menú. Entonces voy a escribir en mi parte de menú mi texto de apoyo. Entonces es una calculadora. Esta calculadora, luego voy a escribir en este caso con qué opciones va a funcionar. Le voy a llamar que con la A va a ser de aritmética. Ok, entonces vamos a escribir que con la A voy a trabajar la parte de aritmética. Luego de esto voy a escribir una que corresponde a f de funciones. Recuerda que puedes ocupar algún otro tipo de estructuras, f de funciones. Luego de esto, ahora voy a pedirle que proceda la persona a qué opción es la que quiere. Y voy a leer, en este caso, vamos a leer para este caso OP y letra. Ok, entonces vamos a leer la letra. Después de esto, ahora viene la comparativa. Si OP letra es igual, por ejemplo, en este caso, a la letra A, pero recuerda que la letra A está en mayúsculas. Entonces, si es igual a la letra A, entonces vamos a colocar, ¿qué vamos a colocar? Bueno, si es igual a la letra A, recuerda que puedes también agrupar con los paréntesis. Esta parte la coloco solo para no olvidarlo, pero también lo puedes omitir. Ok, entonces si es igual a la letra A, eso significa que es aritmética. Por lo tanto, voy a necesitar otro menú.
que es el menú donde voy a colocar las divisiones. Y voy a colocar, a ver, con el 1 voy a hacer una división. ¿Ok? Entonces con el 1 voy a hacer una división. Esa es la parte que corresponde. Voy a escribir una más. Aquí voy a indicar que con el 2 voy a hacer tal vez áreas. Entonces, bueno, aquí tú lo estarás completando más adelante. Después voy a escribir, porque hay que pedirle a la persona, ¿sabes qué? Dime qué opción es la que yo voy a esperar. Y aquí voy a leer, pero ¿qué voy a leer? Una opción de números, porque estás en el menú que ahora estás manejando como números. Una vez solventado esta parte, que es la opción de num, ahora lo que vamos a hacer es volver a preguntar si en este caso OpenNum, que es la que tenemos aquí, es igual al número 1, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, si es igual al número 1, lo que vas a hacer es vas a escribir, que le vas a pedir que es una división que te otorgue el numerador. Vas a leer, por supuesto, tu numerador. Voy a escribir aquí al frente solo para no perder más espacios. Voy a leer entonces al numerador, que en este caso se llama num. Y después de esto aquí voy a colocar un cambio. No lo está identificando. Vamos a escribirlo así para que lo identifique rápidamente. Entonces, leer el numerador y posteriormente el mismo proceso. Voy a repetirlo para el denominador. Entonces, leemos al denominador. Aquí cambiamos también, este es den. Bien, ya está. Ahora, después de esto, recuerda, este es el caso de la operación que tienes en la parte de división. Dice, si es el 1, corresponde a la división y lo que vas a hacer es pídele el numerador al denominador, pero nuevamente aquí viene una complejidad. Esa complejidad se refiere a que tienes que revisar. Entonces vas a colocar nuevamente un sí. Si el denominador es igual a 0, entonces hay que indicarle que escribir no se puede resolver. ¿Ok? Que es lo que se conoce como división 0, ¿no? División por 0, le vamos a decir así. Y si no, literal, si no, entonces ahora que nos escriba, en este caso, los resultados. Entonces aquí ya escribes tu variable de respuesta. Respuesta es igual al numerador sobre el denominador y posteriormente vamos a escribir, para este caso, que la división es o que el resultado es, por supuesto, con la variable es res. Y bueno, hemos terminado. Observa que esta parte correspondió a una verificación de la función, en este caso del numerador. Ahora, del denominador. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, eso fue para en este caso, el sí de n igual a 2. Pero, ¿y si no? Entonces, aquí voy a ser cuidadoso. Voy a contar el número de sí que se están manejando. Recuerda que que es un sí y un sí no para este caso. Este está abierto hasta aquí, pero no tiene su si no. Entonces voy a escribirle. Y si no, bueno, aquí voy a escribir otras operaciones. Recuerda que aquí lo voy a dejar así, porque aquí tú estarías continuando con las operaciones. Bien, entonces, bueno, ya tienes que esto es igual. Recuerda, ya se abrió y se cerró. Hay un sí no para ese sí. Pero observa que también aquí ocurre algo parecido. Eso fue para la letra A. Ahora, este también no posee un si no como en este equilibrio. Así que aquí vas a escribir y si no, pero ese si no es de la parte de las letras. En ese vamos a trabajar y va a cambiar un poco porque ahí sí existe que si en este caso, vamos a subirlo, si OP letra, aquí sí OP letra es igual, aquí sí existe la letra de las funciones que es la F, si es igual a la F, entonces aquí lo que corresponde para esta es que es la que corresponde, según lo que tenemos aquí, a el caso de funciones. Entonces estoy viendo aquí, si la opción que presionaste fue una letra, es de funciones. ¿Qué significa? Que necesitas nuevamente un menú.
Ok, entonces lo que voy a hacer es voy a copiar esto solamente para apoyarme. Recuerda, lo voy a ocupar simplemente hasta esta parte de la estructura. Voy a copiarlo y lo voy a modificar en este lugar. Y aquí ahora me voy a centrar en este sí. Recuerda, este está diciendo si lo que elegiste es una f de funciones, entonces aquí vamos a colocar esas funciones que nos han dado. Por ejemplo, 1 sobre x. Aquí igual inventa otra función, quizá no sé, llámala 1 sobre x menos 1, ¿de acuerdo? Y aquí vas a leer nuevamente una opción de números. ¿Por qué? Porque estás en el submenú de números. Por supuesto, aquí si elegiste la 1, ya no vas a decirle pues escribir, dame el número. Aquí ya lo vamos a cambiar y le voy a decir que me dé el valor de x. Y ya solamente vas a leer, para este ejemplo, Vx, el valor de x. Por supuesto, ya no haces otra lectura porque estás haciendo la función 1 sobre x. ¿Qué sigue? Tengo que ocupar alguna otra cosa antes de hacer la operación, porque aquí yo ya leí el valor que correspondería a esta parte. Bueno, lamentablemente sí tienes que ocupar otra estructura. ¿Por qué? Porque aquí tú tienes 1 sobre x y está ocurriendo el mismo caso de la división sobre 0. Pero ahora no le vas a llamar sobre el denominador porque ya estás en el apartado de las variables de las funciones. Aquí Vx lo vas a comparar si es igual a 0. Y entonces si es igual a 0, pues le dices división por 0 o aquí en este caso, ya pensando en algo de matemáticas superiores, pues indicas que es una asíntota, que es un lugar que no puede ser alcanzado, que es infinito. Y si no, entonces aquí ya no escribes respuesta. Tienes una variable que se llama f de x y tienes 1 sobre, ya no den, recuerda que es aquí vx. Aquí cambias igual y este se va a llamar f de x. Bien, ya tienes entonces, ahora como lo logras notar, aquí ya puedes observar que tengo ya mi estructura de mi función completa. Ya aquí tengo mi algoritmo, te lo voy a compartir también. Entonces ahora lo voy a ejecutar para poder ver cómo funciona, ¿ok? Y vas a poder observar, voy a ampliar aquí. Bien, observa, está mostrando la parte que corresponde a el menú. Y en él voy a colocar, por ejemplo, la letra A de aritmética. Y aparece el submenú de división. Ahora le voy a decir que la opción 1 y me está pidiendo el numerador. Voy a colocarle un 3, voy a colocarle un 5, por ejemplo. Hace la ecuación o hace en este caso la división y no tuvo problemas. Una vez más, ahora otra vez aritmética, otra vez la división. El numerador le voy a dar 2, pero en denominador le voy a dar 0. Y ahí ya me indica, sabes que hay una división por 0. Bien, así también pasa con las funciones. F de función y ya me dice qué función quieres. Voy a elegir la 1. Bien, y ahora me dice, oye, dame el valor de esa x que corresponde a la función 1. Voy a darle, por ejemplo, 0, que yo ya sé que va a dar un problema. Ya dice, oye, eso es una asíntota. Bien, has construido entonces ya esta forma. Pero ahora corresponde a, si tú te has dado cuenta, no podemos regresarnos después de cada una. Voy a hacer primero un ejemplo en donde voy a pedirle que nos repita todo y después vamos a hacer que repita operación por operación. Bien, recuerda que definiste una variable que se llama rep como un número entero. Entonces aquí yo voy a escribir lo siguiente. Repetir, simplemente repetir. Y aquí el sistema le va a decir que desde el número 15 en adelante, aquí observa que salió un hasta que. Este hasta que lo voy a quitar, lo necesito no en este lugar, porque recuerda que vamos a hacer que se repita desde la 15 y vamos a colocarlo para mi primer ejemplo hasta antes de fin de algoritmo. Pero ¿hasta qué? Ok, en esta parte va a ser necesario hasta que, bueno, entonces hasta que, voy a colocarlo entre paréntesis solo para indicar qué es lo que quiero, hasta que la variable se llama rep, es la variable que construimos aquí arriba, la voy a recordar, es rep,
Ok, entonces voy a escribir que es hasta que rep sea igual, por ejemplo, a 0. Cierro. Bueno, pero le falta algo. Le falta antes de hasta que hay que colocar instrucciones. Si tú te das cuenta, siempre en un menú te dicen ¿deseas repetir? Bueno, aquí es el lugar. Voy a escribir antes de ese repetir hasta que voy a escribir un texto, por ejemplo, repetir o para repetir presiona el número 1. Para salir presiona el número 0. ¿Ok? Recuerda, tú lo puedes escribir un poco más explícito. Yo lo estoy ocupando simplemente como información. Bien. Ahora voy a ejecutarlo una vez más. Voy entonces a ejecutar. Y bueno, vamos a observar. Voy a ampliar nuevamente. Observa entonces qué tienes aquí. Voy rápidamente a aritmética. Tengo la división. Voy a dividir 4 sobre 0. Yo sé que va a generar un error. Pero ahora ve qué ocurre después del error. En el error nos dice, oye, repetir, pero si tú lo notas, se pasó de frente. ¿Por qué pasó esto? Bien, para resolverlo es que no solamente nos faltaba escribir el texto, hay que leer también esa variable. ¿Cuál variable? La de repetición, esa variable que declaramos allá arriba, que se llama rep, que es la variable que se construyó como tipo entero. ¿Ok? Es la que estás ocupando. Bueno, pues es la misma variable que tienes que colocar aquí para no solamente mandar el texto, sino también decirle, oye, pues guarda el valor para que después lo compares. ¿Ok? Vamos nuevamente. Entonces tengo una A de aritmética, una división, un 4, un 0. Y ahora sí, observa, ya te indicó, pero además te dice, estoy esperando que me indique si repito o salgo. Si le doy un 1, voy a indicarle que repita. Y observa, volvió el sistema nuevamente, porque nunca salió porque en rep no le coloqué en 0. Ahora le voy a colocar la función. Bien, en la función voy a elegir la 1 y de ahí voy a elegirle, por ejemplo, 4. Entonces, ahí ya voy obteniendo mis resultados. ¿Ok? Bien, ahora quiero salir o repetir, voy a darle salir, que en este caso sería un 0. Y observa, ya dice finalizada. Ahora, voy a aprovechar para lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quisiera que repitiera la misma ecuación dentro, por ejemplo, del menú? No solamente hasta que terminara. Bien, aquí aprovecho para colocar f de x. Bien, lo que voy a hacer ahora voy a hacer que repita la división. Y para ello voy a ser cuidadoso. Observo mi código. Aquí leo mi numerador, mi denominador y aquí van esa parte que se encarga de revisar las condiciones de la función, de la división, de la operación. Entonces aquí, este cuadro que está aquí es el que voy a hacer que se repita hasta que. Entonces voy a ser cuidadoso en esta parte y voy a agregar ese repetir. Voy a colocar repetir. Entonces voy a escribir repetir. Ahora sí. Ese hasta que me aparece en automático lo voy a tener que quitar. Voy a cortarlo. Y voy a ser cuidadoso a la hora de elegir el lugar. Aquí voy a elegir. En voy a hacer lo mismo que anteriormente. Voy a colocar un escribir. Y aquí puedo cambiar mi estructura. Por ejemplo, para repetir le voy a pedir que me presione, en este caso recuerda que son números. No sé, por ejemplo, el número 5, por ejemplo. Oye, para repetir presionas el 5. Aunque en realidad lo que ocurre en esta parte es que va a leer números. ¿Ok? Entonces, bueno, puedes pedirle lo siguiente. Por ejemplo, no repetir, sino indicarle, oye, para salir, ¿sabes qué? Indícale un número negativo. Por ejemplo, aquí podría ser un número menor que. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a indicar, para salir, indícame un negativo. Entonces voy a colocarle, para salir va a ser un negativo. Listo. Ahora voy a leer a rep
que es la variable de repetición que acabas de construir que está arriba. Y aquí mi hasta que, es el que tengo yo aquí, le voy a decir hasta que el número que te coloquen sea menor que 0. ¿Pero por qué menor que 0? Porque le estoy diciendo, mira, para salir, dame un negativo. Si yo doy un -5, el -5 va a decir, oye, -5 es menor que 0. Por supuesto, ¿ok? Pero si no le doy otro número, si le doy un número positivo, él va a seguir trabajando. Bien, entonces voy a hacer esta prueba. Observa que aquí fuimos cambiando la estructura. ¿Ok? Entonces va así. Voy a ampliarlo. Recuerda, ese es el de aritmética. Coloco en aritmética, entro, me pide una división, coloco la división, coloco un valor. Aquí igual voy a ampliar nada más. Voy a colocar otro valor. Voy a colocar el 0. Y me dice, ok, división por 0. Salir, un negativo. Pero ¿qué pasa? Yo pongo un positivo o el 0. Y otra vez, ahora observa que sigue quedándose dentro del área de la división. Yo le voy a colocar un 4, luego le voy a colocar un 5 y sigue funcionando. Dice, para salir un negativo, ahora sí pongo un -1 y entonces se sale. ¿Pero a dónde se salió? Ok, lo que hizo fue salirse de esa opción de la división y acaba de salir incluso del menú. Ahorita está en este espacio, está en este. Porque recuerda, lo que hizo fue salirse de la operación división, pero a su vez se salió del menú que tiene que ver con aritmética. Entonces, ahora lo que estamos viendo aquí es que estamos directamente en el salir o en el repetir de todo el bloque completo. Entonces aquí, bueno, igual si le digo, ¿sabes qué? Quiero repetir, presiono un 1. Va. Entonces, otra vez vuelve a empezar con esta parte. Si yo quisiera que igual aritmética tuviera su propio menú, entonces también tendría que ser cuidadoso y ahora tendría yo que encerrar ese repetir desde mi letra A, toda esta letra A, hasta este fin, para que la máquina haga el repetir de aritmética de este menú. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a proceder para que lo puedas observar. Aquí le voy a colocar un repetir. ¿Va? Tengo un repetir. Como siempre, la máquina te agrega un hasta que. Bien. Lo que vamos a hacer aquí es ahora vamos a repetir. Lo voy a llevar a este lugar. Entonces voy a copiar esto solo para copiar y pegar. Y aquí lo voy a colocar en este espacio. Recuerda que aquí estamos cuidando antes del signo. Ahí le voy a escribir. Aquí le voy a decir para salir. Voy a escribirle, por ejemplo, en este caso estamos con números. Ok, entonces le voy a colocar así. Salir es 0, repetir es un 1, por ejemplo. Pero recuerda que realmente lo que está ocurriendo es que abajo tú pones la condición. Lees rep y aquí le colocas a ver. Si rep es igual a 0, entonces cumple la condición y se sale. Y si no, lo que va a hacer es el repetir. ¿Ok? Ahora observa. Ve cómo se está construyendo aquí. Nos maneja un error. Es esta parte. Bien, entonces continuamos. El error que nos indicaba anteriormente era por un si no, pero este si no fue generado en automático. Necesitamos ser muy cuidadosos cuando escribes el si no, porque luego te agregan esa parte. Bueno, ya está corregido. De cualquier forma voy a compartir el código contigo y ahora lo voy a ejecutar. Vamos a revisar cómo quedó el estar agregando varios repetir dentro del mismo espacio. Bien, entonces va así. Vas a colocar A de aritmética, le voy a decir que quiero una división, le voy a decir que divida 3 y 4, lo resuelve y ahora dice negativo, o sea, salir con negativo. ¿En qué parte está? Está en la línea 44, es decir, está en el área de división. Pero imagínate, yo quiero salir del área de división y ahora aparece un salir 0 y repetir. ¿Ahora en qué área está? Está en la línea 51, porque en esa línea está ese repetir que está pidiéndote del menú. Bueno, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Repite. Y quiero que veas
que se quedó nuevamente en la letra A, en la parte de aritmética. Aquí nos está pidiendo, oye, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Bueno, una vez más, voy a ir a división, le voy a dar un número, le voy a dar un 0 para revisar. Dice división por 0. Oye, salimos con negativo, sí quiero salir. Luego me dice, oye, salimos, pero ¿salimos de dónde? Recuerda que sigues en aritmética. Yo le voy a decir que sí. Y ahí aparece otro repetir. ¿Y ese de dónde es? Ese otro repetir ya es de lo último, del que está aquí al final. ¿Ok? Te invito a que vayas generando los textos de los menús para que no te pierdas. Aquí, por ejemplo, es el repetir, digamos que es el final. Y aquí si le digo, ¿sabes qué? Si quiero que repitas, va nuevamente a la calculadora. Y así es como tienes estas opciones. Bien, compartiré el código para que puedas tú darle un seguimiento y ser muy cuidadoso con las estructuras. Hay que cuidar ese orden, esa indentación para que podamos ir avanzando y todo quede adecuado. Recuerda, por ejemplo, este repetir controla este bloque, este repetir controla este bloque, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, esta parte, voy a hacerle un clip aquí en la parte superior, este sí, controla hasta este bloque, hay que ser cuidadosos, anteriormente nos salió un sí porque el software lo colocó, aquí también somos cuidadosos, observa hasta dónde llega y recuerda que este es uno que va hasta allá, por eso es que el sistema te lo va colocando también para apoyarte. ¿Ok? Este es nuestro código y te lo estaré compartiendo también en el PDF que se incluye. Espero que te pueda servir.